RCR, la red que comunica y une al Perú. Seguimos a través de Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a trasladarnos hasta Cajamarca, ¿no? Porque como explicábamos hace unos instantes, es una característica de RCR recoger las impresiones, ¿no?, de analistas, observadores de distintos puntos del territorio nacional, ¿no? Así como también nosotros recogemos impresiones de observadores, analistas de la capital de la República. Siempre es bueno echarle una mirada al interior del país. Y saludamos desde Cajamarca a esta hora a César Zamora Bento. Él es un reconocido analista económico y político y director del programa TETIO. Qué gusto saludarte, mi estimado César. Gracias por atender esta comunicación. Muy buenas tardes, José. Gracias por la invitación. Bueno, asistiendo a otra jornada más por parte del Ejecutivo, del presidente Castillo, y estoy a tu disposición para las inquietudes que tengas. ¿Cuál es tu primer comentario de esta enumeración de anuncios del presidente Pedro Castillo, ¿no? Si tuviéramos que resumirlo, ha hablado de un incremento de la remuneración mínima vital, el inicio de la masificación del gas, ¿no?, medidas de apoyo traducidas en bonos para los agricultores, ¿no? Va a cerrar la brecha de agua y saneamiento, ¿no? Va a cerrar la brecha del internet, de conectividad, ¿no? La venta del avión presidencial, ¿no? Proyectos de ley que va a enviar al Parlamento en la lucha contra la corrupción, ¿no? Y nuevamente ha vuelto a reafirmar el tema de la Asamblea Constituyente, ¿no?, que eso está en manos de la población, ha dicho, ¿no? ¿Cómo analizas, cuál es tu primer comentario respecto a lo que hoy ha presentado el presidente como 100 días de gestión? Bueno, en primer lugar, se reitera el desempeño de Pedro Castillo y demuestra a la población, a quienes estamos tratando de entender cuál es el rumbo que está tomando para conducir los destinos del país. Queda claro de que aún después de 100 días no tiene idea de lo que hace como presidente de la República. Todos sus comentarios, el planteamiento, como parte que lo entorna en los eventos que se están sucediendo en el Congreso de la República y los escándalos que hemos visto con las Fuerzas Armadas, todo se junta y la primera sensación que me da, y te la transmito, es que no sabe lo que está haciendo, no conoce, está perdido en una disyuntiva entre ser un dirigente que trata de exacerbar los ánimos de la población mediante discursos encendidos y digamos un poco también populistas para ganarse algunos aplausos, pero en concreto, en líneas generales, el presidente Castillo no sabe lo que está haciendo, no tiene la menor idea de lo que es gobernar un país, no tiene la menor idea de lo que es economía, no tiene la menor idea de lo que es educación siquiera, porque está dando unas cifras. Bueno, pues como profesor uno tendría la esperanza de que por lo menos en el plano educativo tenga alguna idea para sacar adelante este sector. No, totalmente decepcionado, y se confirma, la población confirma y los analistas confirmamos de que está perdido en un sillón presidencial, en un palacio de gobierno que al final está conduciendo por caminos muy, muy complicados y turbulentos al país y a sus instituciones. Tú eres economista, César, ¿no? Las medidas que ha anunciado el presidente, ¿no?, ¿van a permitir una reactivación económica o simplemente vamos a acostumbrarnos a tener un gobierno más de corte asistencialista y alejado de una reactivación real en términos de economía? Mira, primero te ha dicho que va a cobrarle más impuestos supuestamente a los que más tienen. Segundo, te ha dado un listado de cosas y transferencias y bonos y asignaciones a los gobiernos regionales, a los sectores, pero no habla en sí de la reactivación económica, de dónde van a provenir esos fondos. Entonces, cuando te habla de
400 millones para la deuda social de los profesores, más 800 a fin de año, 800 millones, si te dice que va a dar 2.000 millones a los gobiernos regionales para que desarrollen acciones, eso es un lado del balance. El otro lado del balance es cómo yo promuevo la inversión, las grandes inversiones, principalmente aquellas que te dan impuestos importantes, que son, lógicamente sabemos, el sector extractivo minero, también que eso coliga a otro sector importante que es construcción, y ambos coligan a otro sector importante que son servicios. Entonces, si no tiene claro eso, porque no ha dicho ni una sola palabra sobre cómo impulsar las grandes inversiones, porque las pequeñas inversiones, las pymes, lo que va a hacer es darle dinámica económica, pero no va a tributar al fisco de manera significativa. Entonces, allí se muestra un desconocimiento completo de cómo funciona la economía, y que es lamentable que su ministro de Economía por lo menos no se demora un poco para darle a entender cómo funciona esto, o de repente el ministro de Economía también está más tirado a su sesgo ideológico que a la propia ciencia económica para poder tomar decisiones inteligentes. Ahora, también ha anunciado el tema de la segunda reforma agraria, ¿no? Le ha dicho que es uno de los principales logros en estos 100 días, ¿no? Y era un compromiso de su gobierno, ¿no? Pero cuando uno empieza a desagregar, ¿no? Lo único que ha mencionado hoy es el tema de bonos y más bonos, ¿no? Entonces, estamos en condiciones justamente solamente de poder, ¿no? Poner en primer nivel, ¿no? La agricultura familiar, ¿no? Que en realidad es necesario, ¿no? Solamente con bonos o se requieren otras acciones para darle mayor impulso, ¿no? No ha hablado, por ejemplo, tampoco de la otra cadena que es la agroexportación, que es uno de los principales también herramientas para nada. Entonces, en realidad no deja de sorprender, ¿no? Más allá que muchos dirán, es poco a poco va tomando cuerpo el gobierno, pero lo que se esperaba en estos primeros 100 días, en realidad, era una reactivación real, ¿no? Entonces, en el tema de la agricultura, ¿solamente puede funcionar en función a bonos para recuperar la agricultura familiar? Para nada, no. La agricultura, la pequeña agricultura, recuerda que la gran cantidad de unidades agropecuarias son unidades que no tienen más de 1 hectárea apta para el cultivo, y eso no implica una utilización del trabajo a tiempo completo. Para manejar 1 hectárea durante 365 días no necesitas estar como cualquier trabajador 8 horas metidos en la chacra. La otra cosa que quería mencionar es cómo simboliza él su política con el sector agrario. No sé si ustedes habrán visto, creo que fue el día lunes, que él estaba haciendo de gañán, arando la tierra con 2 bueyes. Ha salido en las redes sociales, en las noticias. Esa es la interpretación que él tiene de lo que es desarrollo agrario. Cuando una mirada de desarrollo de este importante sector la puedes tomar de la agroindustria, de esos grandes complejos que existen en la costa, ¿no? Donde no utilizas pues bueyes y tu arado, y estás pinchando al buey para que avance, como lo hizo el presidente, mostrando no sé qué cosas. Si no, deberías utilizar tractor, deberías utilizar riego tecnificado, deberías utilizar semillas de calidad, deberías estar mirando al mercado externo, deberías estar mirando la transformación, la agroindustria propiamente dicha y la agroexportación, ¿no? Pero no, él se concentra en transmitir un mensaje haciendo el papel de gañán de campo, que es una tradición que lo hemos visto pues en las agriculturas de los griegos y de los egipcios hace más de 2000 años antes de Jesucristo. O sea, eso es lo que nos está proponiendo volver a la parte primitiva de la agricultura, o nos promete una agricultura moderna, competitiva, con capacidades y con mejoras tecnológicas para que los hombres del campo encuentren rentabilidad y los jóvenes no migren asustados del campo a buscar alguna oportunidad que puedan encontrar en la ciudad
sin ninguna preparación. Otro aspecto que ha mencionado el presidente hoy es la lucha contra la corrupción, ¿no? Nadie está en realidad en desacuerdo frente a eso, ¿no? Hay que luchar en todo nivel, ¿no? Pero lo que sí me deja, no, siempre me sorprende, y esto alcanza no solamente al presidente Castillo, sino también a los otros expresidentes. Nadie menciona que gran parte de la corrupción en nuestro país está enquistada en los gobiernos subnacionales, ¿no? O sea, yo no escucho un enjuiciamiento directo, ¿no? Ni se le he escuchado a Fujimori, no se le he escuchado tampoco a Alan García, no se le he escuchado a Toledo, no se le he escuchado a Ollanta Humala, no se le he escuchado a Pedro Pablo Kuczynski, no se le he escuchado a Martín Vizcarra, a Sagasti, ni tampoco al presidente Castillo. ¿Por qué? Porque los gobiernos nacionales muchas veces sirven de apoyo a los gobiernos en circunstancias. Por supuesto, y recuerda que antes de asumir el gobierno, Pedro Castillo tocaba mucho las puertas de los gobiernos regionales, los gobiernos municipales a través de las asociaciones que los integran. Es un apoyo político y él anuncia de que va a luchar contra la corrupción. Yo he escuchado así discursos encendidos, tú también lo habrás escuchado, de Toledo, de Kuczynski, contra la corrupción, y son los principales corruptos. Al final han terminado en la cárcel, o están en un proceso, en un juicio muy, muy complejo. Yo tengo mucho temor de aquellos que levantan la bandera contra la corrupción de manera encendida, con palabras y no con hechos. La corrupción no se combate con discursos, se combate con hechos concretos, y eso no lo está haciendo. Y otra cosa que tiene Pedro Castillo, ahora que estamos hablando de corrupción, es algo así como una especie de profeta pecador. Un presidente de la República que está pidiendo negociar ascenso de sus amigos, ¿eso no es un acto de corrupción? ¿Eso no es un acto que lo descalifica? O sea, ¿con qué autoridad moral puede hablar de luchar contra la corrupción si está sacando del mando de un general, ¿no?, de su puesto, porque no le hizo caso al ascender a uno de sus familiares o de sus amistades? Eso es corrupción. Entonces, bíblico, José, bíblico. Si quieres quitarle la paja del ojo de tu hermano, primero quítate la tuya. Y eso es lo que se le debería decir a Pedro Castillo. Antes de hablar de corrupción, tienes que dejar de ser corrupto. ¿Y qué cosa más vienen detrás de esas frases que está sacando el presidente Castillo cuando nosotros empecemos a descubrir qué otras cosas han sucedido con esta parte de la campaña y la forma como han adquirido los recursos? Allí sí, creo yo, las cosas se van a poner color de hormiga. Ahora, ¿cuál crees tú que sea la relación hacia adelante entre el Ejecutivo y el Legislativo? Muy tensa porque la parte del Ejecutivo no está mostrando el nivel, la altura de liderazgo para poder resolver los problemas del país. Él se ha quejado desde un principio de que el país, él lo encontró mal. Por lo general, siempre los presidentes encuentran cosas por hacer en una gestión, pero no encarna una posición para resolver precisamente estos problemas. El Perú tiene pasivos, tiene cosas que resolver, tiene brechas bastante importantes que resolver, pero precisamente para eso él asume una gestión. Y no quejarse, sino decir, para el tema educacional he avanzado en esto. Y esa es otra cosa que no se ha tomado en cuenta. Estamos hablando de un balance. Lo que él ha hecho es una oferta hacia adelante. Voy a hacer esto en educación, voy a hacer esto en agricultura. La mencionada que acabamos de comentar, segunda reforma agraria, pero no nos ha dicho qué ha hecho a la fecha en estos 100 días. Está pidiendo al Congreso facultades legislativas para legislar en términos tributarios, fiscales, financieros y de reactivación económica. ¿Con qué seguridad el Congreso de la República le va a dar este instrumento que es entregado para personas capaces, que tengan la solvencia técnica suficiente como para que a mí me garantice que van a hacer las cosas bien? Yo creo que el Congreso de la República no le va a dar esas facultades y va a tener que legislar sobre esos temas conforme la Constitución lo designa. No es un gobierno confiable desde el punto de vista técnico.
tampoco es un gobierno confiable desde el punto de vista político. Ya soltó nuevamente esta arenga, así subrepticia, de que el pueblo tiene que hacer valer su derecho para la reforma constitucional a través de una asamblea constituyente. Y ese es un tema que va a ser de confrontación abierta, ¿no? Porque de una u otra manera, hace 2 semanas ya no escuchábamos ese discurso, ahora nuevamente lo ha puesto al tapete, ¿no? Es que es un discurso que vende, digamos, pasiones. Es un discurso que va dirigido de repente a Cerrón, ¿no? Es un discurso que va dirigido a la gente más radical de Perú Libre, ¿no? Porque necesita de su apoyo. Hoy ha sucedido algo muy, muy preocupante. Mirta Vázquez no fue a esta importante ceremonia de el balance, la rendición de cuentas de los 100 primeros días. No fue. Pareciese que hay algo malo. Beto Ortiz ayer salió con este tema de que tienen encuentros así clandestinos con César Acuña. O sea, hay cosas que están feas. Y otra cosa, Walter Ayala acaba de mencionar hace unos instantes, ¿no? En el Congreso de la República, que él no asistió, pero que goza de todo el apoyo del presidente Pedro Castillo, ¿no? Entonces, lo que por sí ya genera una confrontación interna, porque ayer escuchamos a Mirta Vázquez decir que estaban evaluando a los ministros que se iban a tomar decisiones, ¿no? Entonces, parecería ser que las cosas no marchan bien también al interior del propio gobierno, ¿no? La señal que está enviando Pedro Castillo al no aceptarle la renuncia del ministro de Defensa es un desafío, una afrenta a quienes de manera cobarde han sido agredidos a través de un cese intempestivo y sin justificación de sus funciones. Y todos hemos podido apreciar de que esto deviene de una serie de acciones para promover ascensos de personas que no estaban calificados para esa exigencia. Entonces, si estas cosas son así, si tienes un ministro de Defensa que se ha coludido con el secretario de la Presidencia y con el propio presidente Castillo, como mencionó el ex comandante de la FARC, sencillamente, ¿en qué nivel estamos? Mirta Vázquez, que es rojita, que tiene su corazón comunista, está viendo, creo yo, que está en una posición incómoda y la están utilizando y que la van a quemar. Y por eso creo yo que este gesto de no asistir podría, creo yo, estar dándole una advertencia a Pedro Castillo de que ella podría dejar ese cargo y allí sí la situación política en el país vuelve a ponerse color de hormiga, vuelve a ponerse complicado porque la incertidumbre crece. En ese escenario, ¿cómo se reactiva la economía, José? ¿Y cómo pretende, como también lo mencionó, recaudar con esta reforma tributaria y fiscal 12.000 millones de soles adicionales? ¿Cómo? Si la economía, para que tú recaudes, tiene que crecer, a no ser que entres como, aludiendo una salsa, Pedro Navaja Franque, te empiece pues a quitarle el dinero a la gente de manera pandillesca, por decir un término, ¿no? Muy bien, César Zamora, yo como siempre te agradezco la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, directamente desde Cajamarca. Un abrazo a la distancia, mi estimado César. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.